de la parroquia de San Antonio de Padua, pues abundaré un poco nada más, quizá, sobre lo que recientemente se publicó con ocasión de la fiesta patronal de San Antonio de Padua, una muy buena narración hecha por el profesor Gabriel Rodríguez Venegas. Y bueno, resaltar que esta iglesia nace, o más bien el templo, porque no hay que confundir lo que es el templo, edificio, con lo que es la iglesia, asamblea. Son dos cosas distintas. Muchas personas lo confunden y hablan de iglesia o hablan como hablar del edificio, pero son dos cosas distintas. Y en este caso yo quiero hablar del edificio como tal, que es un producto o un resultado de la fe de los que componemos la parroquia de San Antonio de Padua, que nos llamamos feligreses. Porque hubo un tiempo, desde luego desde que empezó el asentamiento llamado muleros, que antes de ser muleros le llamaban estancia de San Antonio, que era un lugar de descanso, según me han informado, era un lugar de descanso del llamado conde de Xúchitl. Entonces ya existía el edificio, pues con una arquitectura, le llaman que barroca, creo, ¿verdad? Pero esa estructura, pues con el paso del tiempo se deterioró y fue necesario demolerla. Entonces, pues se hizo esa demolición allá por los años, diría yo, 1947, 45, por ahí, ¿verdad? Por esos años se hizo la demolición y fue hasta que estuvo como párroco de esta feligresía el señor cura Eduardo Padilla, quien inició la reconstrucción del templo. Y me acuerdo porque en ese tiempo a mí me dio por andar allí de metiche, ayudándole al padrecito de monaguillo, y me acuerdo que el señor cura pues exhortó a la feligresía a aportar para levantar el edificio, levantar el templo. Y se levantó el templo, yo creo por falta de recursos para contratar un buen arquitecto, un buen diseñador. Pues ustedes recordarán que duró mucho tiempo la fachada del templo muy, llamémosle, caricaturesca, porque así como estaba la fachada del templo se antojaba el semblante de una mona, ¿verdad? Y así duró mucho tiempo, pero ahí está precisamente el esfuerzo de la feligresía, como lo podemos ver el esfuerzo, la proyección de la fe de la feligresía en otros templos. Por ejemplo, bueno, no solamente la fe de la feligresía, sino también la capacidad económica de la misma feligresía, porque si aquí en nuestro Vicente Guerrero no tenemos un edificio tan elaborado como posiblemente ustedes han de conocer los templos que hay en Sombrerete, con mucha filigrana, con mucho arte, ¿verdad? Pues es porque aquí en Vicente Guerrero, aunque la feligresía sí respondió y sí aportó, pues se logró levantar el templo, el edificio donde nos reunimos los que profesamos esta religión. Cabe mencionar que quizás hasta 1960 y algo,
vamos a hablar quizás hasta el 70, se podía hablar de una sola profesión religiosa. Pero a partir de ese tiempo y con la llegada de muchas personas foráneas que se asentaron aquí en nuestra cabecera municipal, pues empezó a haber diferencia de profesiones religiosas. Y bueno, pues en aquel entonces, cuando se edificó el actual templo parroquial, pues todas las personas, casi todas las personas, porque desde luego había otras que no comulgaban con la profesión católica, la profesión de la fe católica. Había cristianos, sí, pero un reducido grupo. Había otras personas que se autonombraban ateas, pero no significaban mucho. La mayoría era católico y como tal respondió a la exhortación del señor cura Padilla y posteriormente a la del padre José Bernal, también señor cura José Bernal, y a todos los sacerdotes que han ocupado la sede parroquial. Y bueno, decía en un principio cómo duró la fachada medio caricaturesca y cómo también hubo otros aditamentos, por ejemplo la casa parroquial que nada pues comulgaba, armonizaba con la arquitectura del templo parroquial, sino que era una arquitectura totalmente diferente, como también pues duró mucho tiempo dicho templo parroquial, podríamos llamarle oculto, por las cocheras que se tenían a los costados que le quitaban mucha vista a un árbol histórico y muy pues que nos daba identidad, el olivo parroquial, que duró abandonado mucho tiempo, no abandonado, pues mal cuidado, mal protegido, pero que no se miraba por una cochera que estaba ahí. En fin, pero ahora ya nuestro templo parroquial luce una nueva fisonomía, para mi gusto muy hermosa, muy armónica. Igualmente como luce también renovada nuestra torre parroquial, orgullo de nuestro Vicente Guerrero, elogiada por muchas personas que conocen de arquitectura, que conocen de arte, protegida incluso por el Instituto de Antropología, ¿verdad? Es registrada como patrimonio cultural, de tal forma que hubo algunos sacerdotes, algunos señores curas que quisieron reformarla, quisieron quitarle y ponerle cosas, pero no se les permitió. Las autoridades encargadas de protecciones de patrimonios, pues dijeron no. Y qué bueno, porque ahora con la nueva fisonomía que tiene nuestro templo parroquial, pues luce precisamente todo su esplendor la torre, como luce también la recién reparada cúpula que ya mostraba mucho deterioro. Pero estas obras, gracias a la iniciativa, a la dedicación, a la visión de nuestro señor cura, don Luis Rubén de la Fuente Acosta, ¿verdad?, que tomó esa iniciativa, que nos convocó a los Vicente Guerrerenses, y no solamente a los Vicentes Guerrerenses, sino de los que residimos en la ciudad o en el municipio de Vicente Guerrero, sino a aquellos que, siendo originarios de Vicente Guerrero, por las necesidades o por las circunstancias tuvieron que emigrar, y unos se encuentran en Estados Unidos, otros en diferentes puntos de la República. Todos fueron convocados a esa aportación para renovar la fisonomía de nuestro
edificio de nuestro templo parroquial, donde, como decía al principio, se reúne la asamblea, esto es la iglesia, porque la iglesia como tal es la reunión de los fieles con su pastor, con su señor cura, para celebrar precisamente un acto de adoración a Dios. Cuando se dan estos elementos es cuando se puede hablar estrictamente de iglesia. Mientras podemos decir es el templo, es el lugar de oración, es el sitio a donde concurren para tener un rato de intimidad los que creemos en Dios, para tener un rato de intimidad con Él. Pero cuando se reúnen los fieles, los creyentes, con el pastor, con el señor cura, con el sacerdote, que es el que encabeza, y para celebrar un acto de adoración a Dios, entonces es cuando se habla propiamente de iglesia. Bien, pues también algo que cabe mencionar o vale la pena mencionar es que no solamente se renovó la fachada del templo parroquial, sino que se le quitaron las cocheras que mencioné hace un rato, se le puso barandal nuevo al olivo, pileta nueva, y bueno, pues ahora usted puede contemplarlo, puede contemplar la armonía que proyecta este templo parroquial. Pero además de eso, con sus nuevo equipo de sonido que hace posible escuchar mejor los mensajes religiosos. Y bueno, pues aparte de eso, podríamos hablar también del mobiliario con que se le dotó, y actualmente se renovó la pintura del templo, y todo ello con una óptica pues muy artística para mi gusto, muy armónica para mi gusto. No sé si usted, estimado oyente, haya visitado últimamente el templo parroquial de San Antonio de Padua, y posiblemente esté de acuerdo conmigo en que todo es armonía y todo invita a tener esa intimidad y ese diálogo con Papá Dios.